Hola mis hermanas amadas, ¿cómo están ustedes? ¿Ya listas para comenzar con este nuevo reto? Ahora vamos a ver dos pecados que son muy, pero muy comunes y van de la mano. De hecho, uno es la cara de la moneda y el otro es la parte de atrás. Fíjense cómo Satanás es tan sutil y mete estas ideas en nuestra mente. La primera es, en realidad mi pecado no es tan grave. No, hombre, no es tan grave. Y el lado opuesto de la moneda es, Dios no puede perdonarme. Lo que hice fue terrible. Y fíjense cómo de verdad que Satanás es bien tremendo y cómo nos engaña, cómo nos hace caer. Pero no es Él el que nos forza. Nosotros, como decíamos hace unos días, de nuestra propia debilidad somos tentados y caemos porque queremos caer, porque coqueteamos con el pecado. Entonces, vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a ver la verdad que nos hará libres. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, abre nuestra mente y nuestro corazón para entender tu verdad, esa verdad que nos hará libres de pecados que a veces no pensamos que son tan grandes. Ayúdanos, Señor, a corregir nuestro camino, a buscarte de todo corazón y a ser libres conforme a tu verdad. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues la primera, en realidad mi pecado no es tan grande. Yo acepté a Cristo muy jovencita, tenía 13 años. Para entonces ya había pecado bastante, ¿verdad? Sin embargo, después de haber aceptado a Cristo, el temor de Dios está en tu corazón. Y para aquellas de ustedes que nacieron en un hogar cristiano, que desde pequeñas tuvieron la bendición de ser llevados por sus padres a la iglesia, aprender a hacer lo correcto, pues ustedes son personas santas, han sido apartadas para servir a Dios. Entonces, por ejemplo, ninguna de nosotras pensaría, ay, voy a dejar a mi esposo, ya no lo aguanto. O, ay, me gustó aquel hombre que vi pasar por ahí, le voy a echar ojitos. No, hasta nos asustamos de algo así. ¿Cómo? ¿Nosotras cristianas vamos a hacer eso? No, 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 no. Hemos aprendido que eso es pecado, eso es terrible. ¿Cómo yo voy a ser lesbiana? Ay, no, no, o sea, para nada. ¿Por qué? Porque el temor de Dios se apoderó de nuestro corazón y reconocemos el pecado, pero desgraciadamente solo lo que consideramos pecados grandes. Por ejemplo, no robaríamos. ¿Qué hacemos cuando la señorita en el mercado nos devuelve el doble del dinero que le dimos? No, 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 señorita, tenga, me está dando de más. Y hasta se sorprenden porque dicen, ay, ¿cómo me lo devolvió? Sí, sí, se lo devuelvo porque yo sé que Dios me está viendo y que no le va a agradar que yo haga eso. Y tratamos de ser rectas. Entonces, las cosas malas que hacemos, decimos, pues no son tan grandes. Ninguna de nosotras se atrevería a abortar. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Estamos matando una vida. Y decimos, no, no, eso no. Y te dicen, oye, pero ya tienes 4 hijos. ¿Qué vas a hacer con uno más? No, deberías abortarlo. No, no, porque es mi hijo. Dios me lo dio. Y si Dios me lo dio, Él me va a ayudar. Yo no tengo por qué hacer eso. Si se fijan cómo somos muy correctas de nombrar al pecado pecado y no lo hacemos. Pero ¿qué hay de todos esos pecados chiquitos que pensamos, ay, pues no es para tanto? Por ejemplo, cuando tratamos de justificar lo que hacemos. Ay, pues yo le contesté así porque, perdón, él me habló feo. ¿Y qué? O cuando hablamos demasiado. Dice la Biblia, en la multitud de palabras no falta pecado. Otra, cuando comemos o bebemos
exageradamente. Y decimos, ay, pues ¿qué tiene? No pasa nada. Y ya no comemos porque tengamos hambre, sino por gula, por un deseo exagerado de comer. ¿Qué hay de una lengua serpentosa, venenosa? Oh, ¿y te fijaste lo que hizo? Míralo, míralo. Y hasta le hacemos caras y toda la cosa. ¿Qué hay de las malas palabras? O de un espíritu criticón, de estar, ay, mira qué bonita se ve ella, pero no, ese vestido no le queda. ¿Y quién te preguntó? Ay, mira qué fea tiene su casa. Y, ay, pero ve que esto. Y estamos ahí, encima, encima, encima. Eso es pecado. Y tú y yo podemos decir, es chiquito, no es como abortar o engañar o adulterar o robar. No, es un pecado chiquito, pero no es el tamaño del pecado, sino el tamaño del Dios al que ofendemos. Por eso es pecado. La palabra pecado significa quedar cortos, quedar cortos, no llegar al punto donde Dios quiere que lleguemos. Nos quedamos cortos. Eso es pecar. Las transgresiones es cuando nosotros nos pasamos de lo malo. Decimos, por ejemplo, para ponerlo práctico, toma 10 pesos para pagar ahí y yo tomo 15. Estoy transgrediendo, me estoy pasando. Y las iniquidades son aquellas que nosotros planeamos en nuestra cabeza y pensamos para hacerle daño a alguien más, ya sea de palabra o de hecho. Entonces decimos, ay, pues pecado entonces no es tan malo. Pues sí, los tres son pecado porque los tres nos dejan mal delante de Dios. Cuando escogemos por rebeldía desobedecer a Dios, estamos pecando. No es en sí el tamaño del pecado, sino el tamaño del Dios al que estamos ofendiendo. Paul Bunyan fue un escritor cristiano muy famoso en su tiempo. Él era inglés y él escribió un libro muy famoso que seguramente muchas de ustedes habrán leído o habrán visto películas. Frecuentemente los pastores utilizan sus películas para hablar de cómo fue creciendo la iglesia, cómo fue progresando el camino de los peregrinos, esto es, de aquellos que creían en Cristo pero eran perseguidos, y cómo iban adelante y adelante y adelante. Bueno, este hombre dijo, una pequeña, ¿cómo se llama? Una pequeña grieta hundirá el barco. Un pequeño pecado destruirá al pecador. Una sola grietita en el barco es suficiente para que eventualmente se hunda el barco. De la misma manera, un pequeño pecado es suficiente para destruirnos a nosotros. Entonces, oigamos la palabra, escuchemos con atención y no nos dejemos llevar, porque pues nosotras somos buenas, nosotras vamos a la iglesia, buscamos hacer las cosas que agradan a Dios, tenemos lindos hijos, vivimos una vida santa, tratamos de no defraudar, de no robar, de no adulterar, de no hacer cosas malas. Pero si hacemos esas cosas malas chiquitas, igualmente estamos pecando. Entonces necesitamos buscar a Dios. Los puritanos era un grupo de cristianos, así se les llamó porque decían ellos, se creen muy santos, pero sí lo eran. Eran gente que trataba con todo el corazón de buscar a Dios. Y ellos fueron conocidos por eso, porque trataban de ser verdaderamente santos y se
les ofendía el pecado, les molestaba. Entonces trataban con todas sus fuerzas. Nadie puede dejar de pecar, lo dice la Biblia. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Sin embargo, podemos tratar de pecar menos cada día. Y ellos hacían eso. Y fíjense que ellos en algún lugar escribieron esto. Dice, desenmascara delante de mí la fealdad del pecado. Desenmascara delante de mí la fealdad del pecado. ¿Qué tiene de malo una deliciosa dona cubierta de chocolate, así rellenita, muy rica? ¡Ay, qué deliciosa! Pero si ya me comí una, ¿por qué tengo que ir por otra? Desenmascara la fealdad del pecado. No debo abusar, sobre todo si hay otros que necesitan comer. Decían ellos, permíteme aborrecer el pecado, repudiarlo y huir de él. Permíteme aborrecerlo, repudiarlo y huir de él. No me dejes olvidar que la gravedad del pecado no está tanto en el mal que he cometido, sino en la grandeza de aquel contra quien lo cometí. Fíjense qué bonito. Ellos oraban así. Entonces, nosotras debemos buscar hacerlo agradable delante de Dios. ¿Qué decía el mismo salmista? Líbrame de los que me son ocultos. Perdona mi pecado y líbrame de los que me son ocultos, de los que no me di cuenta, de los que no he razonado que están mal. Señor, líbrame. Por el otro lado, cuando nosotros hemos pecado, puede caer y nos damos cuenta de que hicimos un pecado que no estaba bien. Ahí, ay caray, qué difícil, porque podemos irnos al lado opuesto y pensar que Dios no nos ha perdonado. La autora señaló algo que me llamó mucho la atención. Dice que mucha gente le dice, pues yo sé que Dios me ha perdonado, pero no puedo perdonarme a mí misma. Y ella dice, no, en la Biblia no hay ningún lugar donde diga que tú te debes perdonar a ti mismo. No hay ningún lugar. Más bien, en lugar de creer que no me puedo perdonar, lo que pasa es que en mi corazón no creo que Dios de verdad me haya perdonado. Y eso me hizo pensar, hermanas, de verdad. Yo recuerdo en alguna ocasión a una hermana que antes de aceptar a Cristo ella abortó y ella me decía que su pecado estaba delante de ella y estaba muy triste, muy, muy triste. Pero al ver la palabra de Dios tan maravillosa, ¿qué dice Miqueas 7:19? Él lanzará al fondo del mar nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Gloria sea su nombre. Bendito nuestro Dios, porque Él perdona y lo avienta por allá. Nunca más lo trae a la memoria. Esa es la bendición del perdón de nuestro Dios. ¿Qué dice Isaías 53? Dice que Él llevó el pecado de todos nosotros. Qué maravilloso regalo el que el Señor nos está dando por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz. Entonces tenemos que darnos cuenta que solamente la sangre de Cristo nos puede perdonar y creerle a Dios. ¿Se acuerdan de que desde el principio aprendimos el esme creo? Escuchar, meditar, creer y obrar. Si yo le creo a Dios, yo le creo. ¿Qué dice en Isaías? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjense qué hermoso. Dios nos está ofreciendo
el perdón. ¿Le creemos? ¿Le creemos a Dios? Entonces, por un lado, hermanas amadas, hace unos días mi hija me hizo favor de tomarle, le digo, es la sesión de fotos de mis perros. Los quiero mucho a mis perros. Y estaban el papá, la mamá y el bebé que ahorita ya va a cumplir 2 meses. Y pusimos al bebé ahí y todo, y ay, la foto muy bonita. Y hubo un comentario de alguien que dijo, ay, qué bonito se ve el bebé. Oye, pero los grandes están muy cochinitos, ya deberían bañarlos. ¿Por qué? Porque el bebé pues tiene menos de 2 meses, su pelaje está blanco como la nieve y el pelaje de los otros para nada. Ya está amarillento y sucio porque además de verdad no se han bañado. ¿Qué evidencia que los otros están sucios? Pues que hay un limpio aquí, ¿verdad? Uno que está limpiecito, nuevecito, blanquito como la nieve. Bueno, pues de eso se trata, de que por un lado nosotros pongamos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y nos demos cuenta de dónde hemos caído, cuál es nuestro pecado. Hablar de más, chismear, criticar, molestar a las personas, una lengua venenosa o una lengua difamadora. ¿Cuál es nuestro pecado? Y que con la blancura de la palabra de Dios, con la blancura del Dios Todopoderoso, se evidencie mi suciedad y yo pueda pedir perdón a Dios y buscar mejorar, buscar tapar mi boca cuando no debo hablar, buscar detenerme de decir algo que pueda ofender, detenerme de comer o beber de más, cualquier cosa que pueda ofender a Dios, detenerme. Y que por el otro lado, si yo llego a hacerlo, pueda confiar plenamente. ¿Qué dice Lamentaciones 3? Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es, oh Dios, tu fidelidad. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios nos da otra oportunidad. Creámosle a Dios. No se trata de que te perdones a ti misma, sino de que creas que Dios te perdona. Y cuando Dios nos perdona, lanza al fondo del mar nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. Dios bendiga su preciosa palabra, mis hermanas. Que Dios las bendiga a ustedes y que nos siga dando el deseo de seguir aprendiendo. Hasta pronto, hermanas. Gracias.